Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos una vez más a este discipulado básico del Centro Cristiano Despertar, conociendo mi nueva vida. Hoy veremos la lección número 5, la palabra comunicada. Esperamos que estés dando un seguimiento para que así el conocimiento en la palabra pueda seguir creciendo en ti y que puedas seguir llevando a cabo cada uno de los manuales, apuntando todo lo que aprendas. Así que te invito a que tengas a la mano tu pluma, un cuaderno, tu manual y tu Biblia. Y así vamos a dar inicio. Te invito a que abras tu manual. Empezamos por la introducción. Dice así: la palabra comunicada. Los pensamientos de Dios fueron escritos en su palabra para que la podamos entender. Valora la Biblia que tienes en tus manos. Esto es muy importante porque muchas veces queremos que Dios nos hable y donde Dios nos va a hablar es por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Entonces cada vez que tengas alguna duda y necesitas escuchar la voz de Dios, la única forma en que lo puedes hacer es leyendo la palabra de Dios. Por eso es muy importante que siempre tengas la palabra de Dios presente en tu corazón y en tu mente. Seguimos con nuestra lección número 1, la revelación. Inciso A, directa de Dios al corazón de todos. Número 1, Dios usa a sus profetas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, 11 y 12. Lo voy a leer y dice así: los profetas estudiaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Ellos anunciaron la gracia reservada para ustedes. Querían descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaban en ellos, cuando de antemano les hizo saber lo que Cristo sufriría y la gloria que vendría después de esos sufrimientos. A ellos se les hizo saber que no se estaban sirviendo a ellos mismos, sino a ustedes. Los profetas hablaban de las cosas que ahora les han anunciado a ustedes, los que predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que fue enviado desde el cielo. Los mismos ángeles quisieran contemplar estas cosas. Dice que Dios usa a sus profetas. Hoy en día Dios usa a aquellos siervos que predican cada domingo en su iglesia, los pastores y los demás siervos. Entonces es importante que usted ponga atención a lo que ellos hablan, porque dice en estos versículos que por medio del Espíritu Santo los profetas hablaron la palabra de Dios. Y hoy en día, por medio del Espíritu Santo, es que aquellos que predican en un altar, predican la palabra de Dios por medio de su Espíritu. Es muy importante que usted pueda tener ese conocimiento y prestar la atención suficiente a lo que se habla cada vez que alguien predica el Evangelio desde un púlpito. Sigamos. Número 2. No vino de la ciencia o cuentos. Segunda de Pedro 1:16. Dice así: no crean ustedes que lo que les hemos estado relatando son cuentos de hadas, cuando les hemos hablado del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su segunda venida. No, con nuestros propios ojos vimos su majestad. En esta carta Pedro le dice a aquellos que lo que ellos hablan no son cuentos ni son fábulas. Hoy en día mucha gente ya no confía en la palabra de Dios. Mucha gente piensa que la Biblia es un libro religioso que narra cuentos y fábulas. Pero el apóstol Pedro dice, nosotros mismos lo hemos visto. Y créame que aunque a lo mejor nosotros no vivimos en ese tiempo, podemos saber que realmente lo que a nosotros leemos en la palabra de Dios son cosas que los profetas escucharon de Dios, que ellos mismos vieron. Entonces, es importante que nosotros podamos confiar que la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. No son cuentos, son cosas que los profetas que la escribieron vieron y son cosas verdaderas. Y que esas palabras nosotros las podemos experimentar cada vez que nosotros recibimos la bendición de Dios. Ahí damos cuenta que lo que dice la palabra sí es verdad. Sigamos. Inciso B. Revelación por medio del Espíritu Santo. Número 1. El Espíritu habla al ser humano, al hombre.
Primera de Pedro 1:21 dice: mejor le hubiera sido no haber conocido el camino recto, que, después de haberlo conocido, hacer a un lado el santo mandamiento que le fue dado. 1:21 dice: porque los profetas no hablaron por su propia iniciativa, ellos hablaron de parte de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que estos profetas fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Es como si hoy en día los maestros, si su hijo va a la escuela, o usted tiene a alguien que vaya a la escuela, los maestros hacen un dictado, ¿no? Y el maestro habla y les dicta y los niños tienen que apuntar. Así fue igual. El Espíritu Santo les dio a entender lo que Dios necesitaba hablar a la humanidad. Y ellos fueron escribiendo cada parte de la Biblia por medio del Espíritu Santo. Punto número 2. El Espíritu Santo conoce nuestro corazón. Yo quisiera que en su hogar usted pudiera leer 1 Corintios 2:9. Esa es una de las tareas. Que usted en su casa pueda leer 1 Corintios 2:9 y en su manual escribir lo que usted entendió de ese versículo. Porque el Espíritu Santo conoce nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Que el Espíritu Santo lo conoce perfectamente. Así que esa es la tarea, 1 Corintios 2:9. Punto número 3. El Espíritu Santo revela lo profundo de Dios Padre. 1 Corintios 2:10. Dice así: nosotros las conocemos porque Dios envió a su Espíritu a revelárnoslo, ya que su Espíritu lo escudriña todo, hasta los secretos más profundos de Dios. El Espíritu Santo conoce a Dios mismo, sabe lo que hay en su corazón. Por eso, aunque parezca difícil leer la Biblia y a veces no la entendamos, es necesario pedirle al Espíritu Santo que Él sea nuestro guía, nuestro maestro, que podamos entender su palabra. Y también Dios usa a sus siervos. Si usted tiene alguna duda, se puede acercar a los maestros, se puede acercar a los pastores, a aquellos que enseñan la palabra, para que todas sus dudas sean resueltas. Y así usted pueda entender mejor la palabra de Dios. Punto número 2. La inspiración. El Espíritu Santo capacitó a los escritores de la Biblia. Vamos a leer 1 Corintios 2:13. Dice así: y esto es precisamente de lo que hablamos, usando las palabras que enseña el Espíritu, no las palabras que enseña la sabiduría humana. Así expresamos verdades del Espíritu con palabras del Espíritu. Cada palabra que está escrita en la Biblia fue escrita por seres humanos, por hombres como usted y como yo, con debilidades, con muchas cosas que a veces son malas, pero son hombres que fueron inspirados por Dios. Ellos sintieron el Espíritu Santo y fueron escribiendo cada palabra que está escrita en la Biblia. Por eso el Espíritu Santo les dio a entender todo lo que había en el corazón de Dios, para que escribieran cada palabra y esta palabra fuera directamente a nuestro corazón. Punto número 2. Inspiración para escribir correctamente. Segunda de Timoteo 3:16. Esta es la segunda tarea. Yo le pido que usted lo pueda leer en su casa y también apuntar en su cuaderno o en el manual qué fue lo que usted entendió de Segunda de Timoteo 3:16. Inspiración para escribir correctamente. Léalo detenidamente y escriba lo que usted entiende para que usted pueda comprender lo que Dios habla en su palabra. Punto número 3. Su palabra es la obra literaria más grande que ha existido. Salmo 12:6. Dice así: segura es la promesa del Señor, como plata 7 veces refinada. En otras versiones dice que su palabra nos da seguridad, como plata refinada. La Biblia es el libro más vendido de la humanidad. Es un libro que ha hecho que todas las heridas de aquellos que buscan a Dios sean sanadas. Por eso la Biblia está considerada el libro
literario más inspirador para las personas, porque es la palabra de Dios, es Dios mismo escribiendo para que nosotros entendamos el propósito de nuestra vida, comprendamos su amor y su misericordia. La Biblia está prohibida en algunos países del continente africano y continente asiático sobre todo. Eso habla de que la Biblia es un libro verdadero, que no son cuentos, no son fábulas, es palabra de Dios que confronta el corazón de las personas. Y punto número 3, en su manual usted puede ver la iluminación. Voy a leer los siguientes puntos, que es la tercera tarea que yo le pido que usted la pueda llevar a cabo en su hogar. Dice, ya sabemos qué es la revelación y qué es la inspiración, pero ¿cómo comprenderla? Esta sección es para que usted dibuje lo siguiente. Número 1, dibújese a sí mismo. Número 2, dibuje un foco arriba de usted, pero te das cuenta que un foco apagado no te sirve de nada. Ahí empieza el número 3. Ahora que ya sabe cómo llegó la palabra de Dios a nosotros por medio de los profetas que fueron inspirados por el Espíritu de Dios, yo le pido que usted pueda dibujar ese foco con una luz que vaya directamente hacia usted. Esa luz es la luz de la palabra. El foco es como si fuera la Biblia y la luz que emane es la vida que Dios nos da por medio de su palabra. Así usted dibújese a sí mismo, dibuje un foco con una luz que vaya directamente a usted. Esto con el único propósito de que usted pueda entender que nosotros necesitamos de la luz del Señor y esa luz viene por medio de su palabra. Así que le pido que usted pueda llevar a cabo estas tareas en estos manuales para que usted pueda recibir la bendición de Dios. Así terminamos este manual, esta lección número 3, pero sin antes que usted pueda ver al final de su manual, usted pueda ver el siguiente versículo, que es 1 Corintios 2:9. Estos versículos que vienen atrás de su manual son para que usted los pueda comprender mejor y usted los pueda aprender. Así quedamos así por terminado la lección número 5, la palabra comunicada. Yo le invito a que usted pueda anotar sus preguntas y cada domingo usted se pueda acercar confiadamente a nosotros a resolver sus dudas. Siga leyendo la palabra de Dios, siga viendo los videos hasta que usted pueda comprender mejor cada una de las lecciones. Así me despido sin antes bendecirle a usted y a su familia y su hogar y siga adelante en cada uno de los discipulados porque Dios tiene más bendición para usted. Dios les bendiga.